Pasión, hermanos, por lo excelente. El Salmo 16:3 nos habla muy claramente para los santos. ¿Y quiénes son los santos? Aquellos que hemos sido apartados para Dios, para los santos entonces que están en la tierra, es decir, para nosotros y también para los íntegros. Es toda la complacencia del Señor. Qué maravillosas palabras las que este Salmo nos trata de imprimir en nuestro corazón. Nos está diciendo que Dios está contento, Dios es feliz y sonríe cuando ve a sus hijos, a su pueblo, a los cristianos, a los santos, aquellos que han apartado su vida, aquellos que viven en integridad, obedeciéndole. Dios se complace y eso le hace feliz. Qué maravilloso es descubrir esto. Por eso, hermanos, todos sabemos que podemos hacer cosas con indiferencia, también podemos hacer cosas con interés, pero también podemos hacer muchas cosas con pasión. Y todos debemos hacer siempre lo mejor que podamos en todas las cosas. Así lo hemos aprendido de nuestro Dios. Por ejemplo, un granjero tiene esa pasión. Compra la mejor semilla, siembra en el tiempo adecuado y lucha fuertemente cada día contra cualquier plaga y está cuidando vehementemente la plantita para que ésta dé su fruto. Así también un artista, alguien que hace una obra, también cuidadosamente se prepara, visualiza previamente lo que él quiere proyectar. Y entonces se dedica con ahínco a realizarla y llevarla a un término que guste y que a su parecer y al de los demás sea excelente. Hermanos, así debemos esforzarnos por ser cada día. Así debe de esforzarse el cristiano por hacer cada día lo mejor. Eso es lo que nos está pidiendo Dios a su pueblo. La palabra pasión significa consagración plena a lo mejor. Oiga muy bien, la palabra pasión significa consagración plena a lo mejor. Implica que queremos ser excelentes. Qué maravilloso. Una vez a mí me dijeron: pastor, usted es un apasionado. Wow, yo me sentí muy bien, me sentí halagado. Usted tiene esa pasión. Ay, gracias, hermano, le dije. Pero en realidad todavía siento que aún puedo todavía dar más. Y si me esforzara un poco más, podría ser mejor. Pero lo que sí debo decirle, yo todavía estoy en proceso y en crecimiento. Quisiera ser el más grande apasionado. Y eso que usted me está refiriendo, apasionado por Dios, me fascina, me gusta, me llena, me bendice. Esta semana también, estoy realizando un mural. Ya lo terminé prácticamente, bueno, un detallito nada más queda. Pero un mural, imagínense, de 6 metros, ¿por qué le diré? Por 18 metros. Y una niña me dice, se acerca de una escuela importante aquí en la ciudad. Usted hizo todo eso cuando ve el mural. Sí, yo lo hice. ¿Y no te cansas? Claro que sí me canso. Pero ¿de dónde sacan fuerzas? Dice, para continuar y hacer. Me gusta. ¿A ti te gusta pintar? Le dije, sí, me gusta. Bueno, pues si te gusta pintar, vas a hacer grandes cosas también. Vas a realizar grandes cosas. Después una maestra me dice, al ver el mural, Enrique, sé que eres pastor. ¿Qué es lo que más te gusta? Además de pintar. Eso exactamente que has dicho.
de las tres cosas que más me gustan hacer son pintar y eso que tú dices, ser pastor, ser siervo de Dios. Toda mi vida lo he sido. Y una tercera, haber sido jugador de la NBA, pero no sé qué me hizo, no pude llegar a ser, pero me gusta más que me gustó. Me gusta por mucho tiempo lo jugué. Y sí, soy un apasionado. Soy un apasionado por las cosas que me gustan. Eso es exactamente un apasionado, hermanos. Alguien que está enamorado vehementemente por una cosa. Alguien que realiza aquello con gran esfuerzo, ahínco, y lo lleva a la excelencia. Dios nos llama a cada uno de nosotros a ser un apasionado. Dios espera que cada uno de nosotros sea un apasionado en las cosas que le ha puesto y que lo realice con todo su corazón. A mí me gusta hacer las cosas y me gusta imprimirle mi toque. ¿Se dan cuenta? Las cosas que me rodean tienen mi toque, y las cosas que le rodean a usted debe tener su toque especial, esa pasión que usted le ha impreso. Entonces estamos hablando de que pasión significa consagración plena a lo mejor. Implica que queremos ser lo mejor, queremos ser excelentes. Cuando este versículo nos está hablando de íntegros, para los íntegros, dice Dios, es toda mi complacencia, nos está desafiando a vivir como sus santos en la tierra, como personas diferentes y especiales entre toda una multitud. Debemos recordar, hermanos, que ya somos santos, somos apartados, somos su pueblo, un pueblo que Él separó para Él. El Señor entonces nos dice que en los suyos está su complacencia. Esto nos debe motivar, hermanos, a ser realmente íntegros. Eso nos debe de motivar a ser cada día mejores. El que el Señor se complazca, el que el Señor esté contento con lo que yo estoy realizando aquí en la tierra. Por tal motivo, vamos a ver tres puntos importantes. Debemos ser íntegros en nuestro trabajo. Estamos hablando de pasión por lo excelente. Empecemos entonces por ser íntegros en nuestro trabajo. Y al estar hablando de integridad, estoy hablando, el diccionario lo denomina como algo completo. La raíz de la palabra integridad surge de íntegro, es decir, intacto y entero. Santiago 1:8. Quiero que vea este pasaje, por favor, porque nos revela lo contrario a lo que estamos hablando. Santiago 1:8. Si usted lo tiene antes que yo, puede leerlo con toda confianza, pero pienso que le otra vez. Y dice así la palabra de Dios: el hombre de doble ánimo, míralo. Así es, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, pero el íntegro en su trabajo, hermanos, es una persona completa, es una persona entera, es una persona que termina las cosas. Recordemos, hermanos, habíamos estado meditando meses atrás respecto a David. David lo vimos como pastor, era íntegro. Lo vimos como músico, un músico íntegro, dedicado. Lo puede percibir usted en los salmos, lo puede percibir en la escritura, en la historia, cuando usted lo ve tocando el arpa, alabando a su Señor por esas palabras y esa poesía tan hermosa. Íntegro como compositor, íntegro también como rey. Él era íntegro pese a sus fallas, porque recordar, él siempre era un hombre justo, que buscaba hacer lo mejor. Y si voy a hacer este trabajo, voy a hacer el mejor.
Y si voy a salir a la batalla, seré el mejor guerrero. Y si cuidaré las ovejas de mi padre, seré el mejor guardián. Y si soy el rey, quiero ser el mejor rey. Y lo fue. Hasta ahorita, se los aseguro, Israel no ha tenido mejor rey que David. Y no ha tenido mejor combatiente que David. No ha tenido mejor hombre de Dios inspirador para nosotros del pueblo de Israel que David. Era íntegro pese a sus fallas y faltas. El primer libro de Crónicas, capítulo 22, por favor. Hay una narración. En el primer libro de Crónicas, capítulo 22, verso 5. David, ya anciano y a punto, ¿verdad?, de partir, tal vez. Hay unas palabras que él emite y que resaltan en gran manera. Dice el verso 5: y dijo David: Salomón, mi hijo, es muchacho y de tierna edad, y la casa que se ha de edificar a Jehová ha de ser magnífica por excelencia. Subraye esas dos palabras. Palabras de David. La casa que habremos de hacer a Dios, dice, habrá de ser magnífica por excelencia, para renombre y honra en todas las tierras. Ahora pues, yo le prepararé lo necesario. Y David, antes de su muerte, hizo preparativos en gran abundancia, dice la Biblia. Las palabras que resaltan, las palabras claves para retomar de este texto: magnífica por excelencia. La obra que habré de realizar para nuestro Dios, el templo de nuestro Dios, debe ser magnífico por excelencia. Si habremos de hacer una cosa, habremos de hacerlo la mejor. En la primera carta a los Corintios, capítulo 10, verso 31, dice el apóstol Pablo: si habréis de comer o beber o hacer cualquier otra cosa, hacedlo para la gloria de Dios. Y el otro texto también dice, haciendo alusión a la misma idea, ¿sí?, cualquier hecho o palabra que emitamos, háganlo para la gloria de Dios. David es nuestra inspiración al decirnos que todo lo que concierne a nuestro Dios, todo trabajo que hagamos, debemos hacerlo magnífico y por excelencia. Debe ser excelente. Así debería ser la obra del templo. Así dijo David que la haría, y por eso David se preparó y preparó todos los materiales para que el templo de Dios fuera magnífico por excelencia. Los mejores materiales habrían de ser para la casa de mi Dios. Entonces recogió el mejor oro, recogió la mejor plata, recogió la mejor madera y juntó todos los elementos, los mejores artesanos, los mejores ingenieros. Todo se debería conjuntar, todo, porque si una obra habrá de ser magnífica por excelencia, es que la merece Dios. Habrá de ser para la gloria de Dios. Y así debe de ser, hermanos, toda la obra de nuestras manos. Los cristianos han de ser gente íntegra, en la que Dios tenga complacencia, en la que Dios sonría y se alegre. Cuando Pablo habla de nuestros dones, también nos dice: procurar abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Primera carta a los Corintios, capítulo 14, verso 12. Es decir, no basta hacer las cosas, hay que abundar en ellas. Sea que visitemos, sea que prediquemos, sea que repartamos, sea que instruyamos, sea que tú hagas algo en el templo, sea que tú aconsejes, siempre todo hay que hacerlo para la edificación de los creyentes, con la meta de la excelencia, para la gloria de Dios. Háganlo con toda dedicación y seriedad.
háganlo a la perfección. Tu servidor es un perfeccionista. Intenta ser un perfeccionista. Nadie es perfecto, más que mi Señor Jesús. Entonces, como buscador del perfecto, debemos abundar. Si usted habla de verdad, abunde en ello también. Si usted habla de aconsejar y de testificar, hágalo en abundancia. Esmérese, dedíquese, sacrifíquese. Todo pensando, esto lo hago para la gloria de Dios. Y de ahí tomará usted la mejor inspiración, y las cosas serán maravillosas y perfectas, porque tienen ese toque de inspiración divino. ¿Sí se dan cuenta? Por eso ustedes a veces me han preguntado, ¿y cómo es que usted hace? ¿Cómo es que tiene fuerzas para esto? ¿Cómo es que van para allá y vienen para acá? ¿Y cómo es que? ¿De dónde saca inspiración? Inspiración es el Señor y debe ser el Señor en todo momento. Y de ahí tomo fuerzas. Aún para tomar una palabra, lo he hecho con la inspiración de Dios. Les he dicho muchas veces, me vi solo, ¿verdad? Ayer Renato Vega a veces estaba paleando góndolas y góndolas de tierra que nos dejaban para rellenar un foso interminable. Yo creo que metimos más de 70 viajes de relleno ahí. Y yo me imagino muchas veces la gente de Renato habrá visto, porque es así, ¿verdad? Un barranco es el loco que está haciendo. ¿Y qué le inspira estar allí? ¿De dónde es? No sabemos. ¿Qué está haciendo? No sabemos. Pobrecito. Le pagarán. No importa nada de eso. Lo que importa es que estoy haciéndolo para la gloria de Dios. Y eso me basta, ese es mi pago. Por eso, hermanos, llévese esas palabras a su corazón. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros, es toda mi complacencia, dice Dios. En segundo lugar, íntegros también en nuestra adoración. El Salmo 8, un salmo hermoso, un salmo, por cierto, de David, también dice así: oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Qué maravillosas palabras del autor David, del poeta David, del apasionado. De hecho, Charles Edwin escribe un libro, el libro de David, y lo titula David, un hombre de pasión. Porque eso es David, un hombre de pasión. Vean cómo escribe y cómo expresa palabras para su Señor. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Qué hermoso. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Vean qué maravillosas palabras dice, siguiendo el verso 2, sigue diciendo el verso 2, cuando dice de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza. Palabras también que refieren al Señor Jesús, ¿verdad? Ahí en el Nuevo Testamento, cuando aquellos niños y jovencitos cantaban al Señor Jesús hosanas al paso de Él, y la multitud y los discípulos querían apagar esas voces y cállense, no estén gritando ni tampoco haciendo barulla aquí, el Señor está pasando. Jesús los detuvo y les dijo: déjenlos, porque si estos muchachos callasen, las piedras se moverán. Nunca oísteis, nunca leísteis que de los niños y de los que maman el Señor fundó su fortaleza, de la alabanza de ellos. ¿Por qué nos habla así el Señor Jesús? ¿Por qué nos habla así la palabra de Dios? Porque debemos ser también nosotros íntegros en nuestra oración. Nuestro culto a Dios debe ser excelente. Y qué bueno que ahora los diáconos, ¿verdad?, estamos poniendo atención.
Él merece un culto excelente. Él merece un culto a la perfección. Y no tiene nada que ver, hermanos, con materiales, sino tiene que ver más bien con la integridad del corazón, con la reverencia que yo le presento, con mi presencia aquí. Tiene que ver con toda mi intención que le pongo al estar en la presencia de Él. Les he dicho muchas veces que al venir el domingo yo siempre lo comparo a esto. Me remota a mí a los tiempos de Abraham, me remota a los tiempos de Jacob, me remota a aquellos tiempos de Isaac, me remota a los tiempos de los patriarcas, cuando ellos, ¿verdad?, no habiendo un templo, ni un salón para congregarse, no habiendo una congregación como nuestra iglesia, ellos tenían que ir al monte y apartados en aquel monte, en lo solitario, con su Dios. Entonces elegían un altar que quizás con ahínco y dedicación buscaba las piedras más excelentes y selectas, y entonces hacían un montículo con mucho cuidado, y tal vez lo pintaban, tal vez acercaban la leña mejor, tal vez el cordero ya era traído, y como Dios lo había pedido, un cordero de un año que no tuviera defecto, que no tuviera mancha, que fuera el más hermoso y el más sano, era el que merecía nuestro Dios. Y entonces, ya reunidos todos los materiales, llamaban a su familia, o más bien la hacían que se involucrara en todo este ritual, y decía: hemos elegido este altar en nombre de nuestro Dios. Imagínense. Y cada vez que ellos querían adorar a Dios, tenían que levantar tal vez el altar y tenían que cargar con ese cordero. Gracias a Dios, ustedes no tienen que hacer nada de eso. Nada más venir y venir con todo el corazón a alabar a Dios. Por eso, íntegros en nuestra adoración. El Señor Jesús dijo que Él está con nosotros cuando dos o tres están reunidos en su nombre. Entonces nuestra adoración debe llevarnos, hermanos, a entregarlo todo al cumplimiento del deber, a un servicio de todo corazón. Usted debe recordar en cada culto de Dios o dirigido a Dios los atributos de nuestro Señor, porque Dios tiene atributos. Los atributos de Él es omnipresente, en todas partes está. Él es omnisciente, todo lo sabe, y Él es omnipotente. Nuestra alabanza, por eso, hermanos, nuestra alabanza debe ser excelente, porque Dios lo es, porque tienes un Dios excelente. El Salmo 8 nos está diciendo que su nombre es glorioso. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra, no nomás en el templo. En toda la tierra es glorioso el nombre de Dios. Cuando yo voy al parque, veo la gloria de Dios en los árboles y en los pájaros. Cuando yo veo la multitud de personas, veo la gloria de Dios impresa en cada rostro. Somos la inspiración de Dios. Tú fuiste hecho con la inspiración de Dios. Por eso es que eres diferente de los animalitos. Dios te creó a imagen y semejanza de Él, se inspiró con nosotros. Nos puso como la corona de su creación, dice el Salmo 8. Por eso es que tienes rasgos y un intelecto asombroso. Te hizo especial. Dios, su gloria, su nombre es glorioso por donde quiera que mires. También lo es su poder, pues Él es todopoderoso. Él es omnipotente. Job lo declara en Job capítulo 37. Job 37, verso 23. Véanlo por favor conmigo. Job 27, 23. Dice 37, 23. ¿Lo tienen? Léalo. Él es todopoderoso, al cual no alcanzamos. Hasta ahí.
hasta ahí, hermano. Qué bonitas palabras. Él es todopoderoso, dice, al cual no alcanzamos. Es grande el poder. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta la distancia que existe entre nosotros y Él? Respecto a fuerza, respecto a poder, no podemos alcanzarlo. El Salmos 36:7, también léalo por favor. Salmos 36:7. ¿Qué dice el Salmo 36:7? Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. ¿Y no es cierto? Es grande el Señor en misericordia. Todo ello, hermanos, nos lleva a adorarle con integridad. Todo esto, este conocimiento, todo este descubrimiento que hemos hecho, nos lleva a entregarlo todo en excelencia. Y solamente lo hace un apasionado. Solamente lo va a hacer, como les dije, alguien que está enamorado. Enamórese de Dios. Enamórese de su Señor. Ponga en práctica el primer mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Sea un vehemente romántico y enamorado de Cristo. Por último, debemos ser íntegros, hermanos, también en nuestro testimonio. Íntegros en nuestro testimonio. El Salmo 51:13. Salmos de David. Salmo 51:13. ¿Qué dice? Ya lo leo yo, pero voy a echar a usted que lo lea. ¿Qué dice? Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán en ti. Qué hermoso. Si la complacencia de Dios, si el corazón de Dios, si la alegría de Dios está con sus íntegros, entonces estos íntegros deben de hacerlo en su testimonio. Dice David que Él dará testimonio y los pecadores se convertirán a ti. Así es, Señor. Yo enseñaré a los transgresores tus caminos. Sí, Padre. Yo, el más mísero, el más desdichado, el más, quizás, despreciado, el que no tiene razón de que tú lo hayas visto, el que no tiene con qué pagarlo, el más agradecido también. Ese soy yo. Y yo le enseñaré, yo mismo le enseñaré a los transgresores tus caminos. Y los pecadores, dice que se convertirán en ti. ¿Cuántos están? Porque ustedes han hablado de Cristo. Voltea a su alrededor. ¿A cuántos ustedes han hablado de Cristo? Sí, nomás escucho un brillo. Dice John Maxwell en una de sus leyes, en la 21 leyes irrefutables del liderazgo. Léalo. Si usted es un estudiante, si usted ya terminó su carrera, tiene un trabajo, debe de tener ese libro. Si usted tiene una pequeña empresa o una empresa, o es un empresario, o dirige gente, no debe haber pasado desapercibido en leer este libro. Porque una de las leyes irrefutables del liderazgo es precisamente la ley de la influencia. ¿Sobre quiénes has influido? Y dice él, así se lo diré directamente, literalmente como lo dice: si volteas hacia atrás y no ves a nadie siguiéndote, nada más estás dando la vuelta. Nada más estás paseándote por este mundo. Es hora de que usted sea íntegro
de Cristo, pero no nomás con palabras. Su vida debe ser íntegra. Y estamos hablando de cabalidad, de totalidad. Porque es muy bonito dar un mensaje de palabras, ¿sí? Pero no quiero ser, ¿verdad?, como el párroco ahí de mi colonia, que le decía a sus feligreses, y nuestra abuela me lo decía cada momento, ¿verdad? Yo aquí soy el padrecito, el sacerdote, allá afuera. Así que si me ven ustedes, yo soy como ustedes. No. Se requiere que usted sea íntegro, más allá. Porque aquí en la iglesia es fácil todo ser íntegro. Qué bonito lo vemos, ¿verdad? Pero el trabajo empieza cuando usted sale de esa puerta. Entramos para servir. No, entramos para adorar, salimos para servir. Entras para adorar y sales a servir. Y Dios está demandando integridad en nuestro testimonio. David dice que dará testimonio y que le dará a los pecadores para que se conviertan al Señor. Enseñaré cómo fui convertido yo también, cómo borraste, Señor, mi pecado, cómo tu gracia me alcanzó, al menor de los hijos de mi Padre, al que estaba olvidado cuidando las ovejas, aquel que transgredió tu ley y tu palabra y no lo tuve en cuenta, aquel que te ofendió. Por eso hoy hablaré con vehemencia y le diré: cuán misericordioso eres tú, Dios, y porque contra ti solamente he pecado y he hecho lo malo, y lo digo públicamente, dice, para que tú seas tenido por justo. Debemos predicar, hermanos, porque sabemos que todo aquel que no tiene una fe personal en Cristo está perdido. Pero con nuestra integridad vamos a dar el mejor ejemplo de entrega y de salvación a la gente. Yo esta semana le prediqué a 3 personas y debo hacerlo en un ámbito todavía más dedicado. Y ayer todavía estaba rogándole a una persona: ¿vas a ir conmigo a la iglesia? Decía, ya déjame, ¿vas a ir o cuándo vas a ir? Y era una directora. Debemos ser más osados. Debemos ser más arrojados. Debemos ser íntegros, entregados, sabiendo que Dios se complace al pueblo saberlo. Esto me remonta a aquel día maravilloso cuando nuestro Señor Jesucristo bajó a las aguas del río Jordán. Juan el Bautista estaba bautizando a todos los que se arrepentían. Y precisamente Juan el Bautista les decía: viene uno detrás de mí, al cual no soy digno ni siquiera de desatar las correas de sus sandalias. Él tiene la aventadora en sus manos y Él tiene también la voz para recoger el fruto. A Él debe dársele toda gloria y pleitesía. A Él un día le verán, y de repente, sin saberlo, tal vez por el Bautista, el Señor Jesús estaba emergiendo y luego descendiendo al agua, y voltea y lo ve Juan y dice: he aquí el Cordero de Dios del cual se estaba hablando. He aquí el Cordero de Dios. Y viniendo Jesús a Juan el Bautista, le dijo Jesús: bautízame. Señor, yo debiera ser bautizado por ti. ¿Cómo me pides a mí, un siervo inútil? No puedo, Señor. Bautízame tú. No, Juan. Permite hacerlo así, porque conviene que todos cumplamos. Fíjense nada más la sencillez y humildad de nuestro Señor. Permitir a un simple humano que lleve a cabo el sencillo acto del bautismo en su ser. Y Juan el Bautista accedió y dijo: está bien, Señor. Y cuando fue bautizado Jesús, la Escritura nos dice que de repente se escuchó una voz en el cielo que decía: este es mi Hijo amado, en Él tengo toda mi complacencia.
cuando no son profundas. Cuando pienso en eso, yo solamente pienso en complacer a Dios. Y sí, por las imperfecciones que tenemos, sí, por las manías a las que estamos atados, sí, por las carencias, sí, por las necesidades nuestras, sí, rodeados de tentaciones y de pecado. Pero que nuestra oración sea esa: permíteme, Señor, complacerme. Permíteme, Señor, agradarte. Permíteme, Señor, que mis actos y toda actitud mía puedan hacer notar de tu rostro una sonrisa. Y pueda decir Dios también de cada uno de ustedes y de su servidor: este es mi hijo amado y también tengo complacencia en él. Estoy feliz. Hermanos, John Harper nació siendo esclavo. Se convirtió en él a los 27 años y predicó hasta los 90. Su iglesia de más de 1800 miembros, a ella acudían tanto blancos como negros. Decía ya una vez que estaba anciano: mis pasos ya son débiles y a veces mis labios no expresan lo que hay en mi corazón. Pero ¿saben qué, hermanos y amigos míos? Voy a hablar del amor de Jesús hasta el último suspiro. Y esto me lleva a mí a pensar y lanzarles a ustedes también una pregunta: ¿realmente nuestras vidas son como reclama el texto? ¿El Señor se complacerá de nosotros? ¿Alcanzamos la meta de la integridad y la excelencia por nuestro Cristo? ¿Lo estamos haciendo todo para la gloria de Dios? Porque la Biblia es categóricamente muy clara: para sus santos y para los íntegros es toda mi complacencia. En otras palabras, soy feliz, dice Dios. Estoy alegre al verlos así. Si usted todavía no acaba de entender, o ha llegado a través de esta meditación a analizar y entender que todavía estamos faltos por ser lo que Dios está esperando de nosotros, hombres y mujeres santos, hombres y mujeres íntegros, la santidad debe ser vuestra dedicación. Porque sin ella, dice el Señor, no podremos ver a Dios. Para los santos y los íntegros es toda mi complacencia. ¿Por qué no tomar hoy en este día que Dios ha abierto mis ojos y mi corazón de la realidad, de lo que debo de hacer? Esta semana me preguntaba la coordinadora de todo el personal del Instituto Z: ¿cómo debo yo? ¿O qué debo de hacer para alcanzar eso que usted dice? La felicidad. Yo lo veo a usted, señor Enrique, y me cuenta, y me dice, y le pregunto: ¿a dónde fue? ¿De dónde viene? ¿Qué hizo? Veo lo que hace. ¿Cómo puedo yo tener eso? Tú necesitas tener el propósito de vida que no has encontrado. Una persona, para ser exitoso, debe tener estas tres cosas: haber encontrado el propósito de su vida, alcanzar su máximo potencial y dejar semillas
que beneficien a los demás. Si no has logrado ninguna de estas cosas, estás errante y perdido. Lo primero, debes saber por qué estás aquí en la tierra. Y entonces le llevé al día siguiente el libro Una vida con propósito. Lo agarró, lo leí ahora mismo y te lo llevo de tarea, te voy a preguntar. Acércate a Dios. Pero nosotros, ¿cuándo? ¿Usted cuándo? ¿Cuándo va a entregarse en integridad y por completo? Es una invitación de parte de Dios para usted. Hay alguien aquí que ha entendido el mensaje y que quiera dar ese paso. Ese paso a la complacencia de Dios. Hágalo. Venga aquí al frente y oremos juntos. Si alguien quiere entregarse al Señor, venga aquí al frente y ore conmigo. Si ha entendido lo que Dios está demandando de su vida, por favor, ríndase a Dios. Y que Él empiece a hacer en usted un apasionado por la excelencia, un apasionado por lo completo, un apasionado por su Señor. Y verá que cualquier cosa que usted haga lleva impreso. Eso es lo que vivimos. La gente lo percibirá y la gente se asombrará y dirá: ¿qué hay detrás de ti? ¿Por qué eres diferente de los demás? ¿Por qué yo veo en tu rostro algo que no tengo? Y es que eres una pincelada de Dios. Eres la inspiración de Él. Pero tú necesitas apasionarte por Él, por tu Señor. Por eso oremos. Mi amado Señor, gracias. Gracias por la bella oportunidad que nos das de escudriñar tu palabra y de descubrir, Señor, cuán atento y cuán amable eres al poner tus ojos en nosotros, en ver la obra que realizamos aquí en la tierra. Aunque alguna de estas cosas, Padre, no te han agradado o te han lastimado, pero hoy nos hemos dado cuenta que tú sonríes y te alegras, te complaces, Señor, al ver, Señor, a tus hijos, a tus santos, haciendo lo correcto, haciendo obras dignas del único tuyo. Padre, permítenos crecer, permítenos ser apasionados por la excelencia como tú lo eres. Permítenos tomar de ti, Señor, la mejor y la mayor inspiración que pueda sacarnos cada día de nuestra cama y llevarnos, Señor, a las calles y mostrarle al mundo que somos hijos tuyos, que somos tu obra, que tú te complaces, Señor, en lo que realizamos y que si tenemos ese don especial es gracias a tu bendita misericordia, a que tu mano está sobre nuestro hombro y a que todo lo que hacemos, Señor, es avalado y confirmado por ti. Padre, hoy nos rendimos a ti porque te amamos, porque queremos enamorarnos cada día más de ti, queremos vivir apasionados en este pensamiento. Inspíranos, renuévanos, santifícanos para gloria tuya. Toca a cada uno de mis hermanos, toca a tus hijos, Señor. En el nombre precioso de Jesucristo, amén. Dios les bendiga, hermanos.